Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando de la temática de estadística para los talleres 11 y 12. En este caso, se trata de la distribución de frecuencias y los conceptos básicos de población, muestra, variable de la estadística, por donde comenzaré. Como están observando en su cuadernillo, pues tienen allí unas terminologías, comenzando por el término de población. Les explican que la población en estadística se refiere a todos los individuos de estudio. Es decir, cuando yo voy a estudiar algo, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser objetos, ¿sí? Esa es mi población. Por ejemplo, yo quiero estudiar los estudiantes. Si digo todos los estudiantes, son todos los estudiantes del mundo, pero yo puedo delimitar mi población y decir los estudiantes de la institución educativa Robinson Pitalúa. Entonces estoy hablando de una población de estudiantes definida, ¿cierto? Sin embargo, esa población tiene bastantes individuos. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos hablando de población, la población son todos los individuos que puedo tener. Y si hablo de todos los estudiantes, pues hay muchos estudiantes dentro de esa población, ¿cierto? Suponiendo que cada rayita es un estudiante. Y para estudiar mejor eso, uno utiliza una muestra. ¿Cómo así? De esa población de estudiantes yo escojo muestras al azar, porque tiene que ser al azar, y esas muestras me van a hablar sobre la población. Así se maneja en la estadística. Entonces uno recoge muestras al azar. Póngale usted que son 500 estudiantes, por ejemplo, 500. Entonces cojo estas muestras cada una de 50, 50 por acá, 50 por acá, 50 por acá, 50, ¿sabes? Cojo una muestra de 200 estudiantes, pero los escojo como al azar. Puede ser cuando estén en recreo, que está todo mezclado, ¿cierto? Para no irlo cogiendo en orden. Entonces, con esos 200 puedo realizar mi estudio sobre la población, que es de 500. Entonces, a eso se refiere el concepto de población en muestra. La variable es lo que yo quiero estudiar o lo que yo quiero saber. Por ejemplo, si estos estudiantes yo lo que quiero averiguar es la edad, ¿cierto? La edad. Entonces, como eso es lo que yo quiero saber, esa es la variable. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, en estos estudiantes es el color de su pelo, entonces esa sería mi variable. O sea, lo que yo quiero saber se convierte en mi variable. ¿Listo? Aquí tengo dos variables, la edad o el color del pelo. Si yo quiero verle el gusto que tiene, por ejemplo, por una bebida, por una comida, entonces el gusto sería la variable. Es decir, la variable es lo que tú vas a preguntar, lo que tú quieres saber. Esas variables se pueden clasificar en variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿Cuáles son esas variables cualitativas? Son cosas que no se pueden medir con números. Como su palabra lo indica, son cualidades, no numéricas. Por ejemplo, el color del pelo del que estábamos hablando. Ese color del pelo no es un número, pues es un color, ¿cierto? Rubio, negro, café, etcétera. O del color que lo tenga pintado, pues variables cualitativas, no numéricas. Entonces son cualitativas cuando no son números. Otro, el gusto. El gusto, si lo digo en palabras, me gusta, no me gusta, se convertiría en una variable cualitativa, ¿verdad? La edad es un número, por lo tanto la edad es cuantitativa. Si pregunto por el peso, o sea, la masa el que tiene la persona, si pregunto por la talla, que es un número, ya son variables cuantitativas. Entonces, esa es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Pero a su vez, ustedes fíjense que en las cualitativas me dicen que hay unas clases, que unas son nominales y otras son ordinales. Entonces, ¿cómo se diferencia entre la una y la otra? Bien, como ya sabemos, las variables cualitativas son cosas que no son numéricas, por ejemplo, el color del pelo. Entonces, ¿cómo sé yo si el color del pelo es nominal o es ordinal? Bueno, cuando es nominal es simplemente eso, un color, una palabra.
Por ejemplo, color del pelo, negro, eso es nominal. ¿Sí? Si yo le pregunto raza y me dice afrocolombiano, eso es nominal. O sea, es una palabra. Pero, ¿cuándo es ordinal? La pregunta es ¿cuándo es ordinal? Ordinal es cuando yo doy un orden. Entonces voy a poner unos ejemplos. ¿Cuándo es nominal? Si yo le digo color negro, eso es una cualidad, ¿cierto? Si yo le digo raza afro, eso es nominal porque es una cualidad, una palabra, por decirlo así. Si yo les digo, por ejemplo, una cualidad, alto, bajo, esos son cualitativas todas, porque no son números y son nominales. Entonces, cuando hablamos de ordinales, ordinales entonces vienen a ser cuando hay órdenes en esas cualidades. Por ejemplo, grado militar. El grado militar, ¿por qué es ordinal? Porque además de que es una cualidad, no es numérica, yo puedo decir general, ¿cierto? Puedo decir el que viene antes de general, por ejemplo, que puede ser coronel. Fíjense que aquí hay un orden, porque el general es el primero, ¿sí? Después viene coronel. O sea, cuando hay un orden, se convierten en ordinales. O sea, son cualitativas, pero ordinales. Otro ejemplo, si yo quiero ver el gusto y digo, me gusta mucho, me gusta, me gusta poco, me gusta muy poco. Miren que es la misma variable, pero en un orden, desde más hasta menos, desde más hasta menos. Es decir, cuando la variable cualitativa, además de ser variable, se le pone un orden, se convierte en ordinal. O sea, si usted, por ejemplo, color negro, que es nominal, lo quiere volver ordinal, puede poner varias clases de negro, ¿verdad? Negro oscuro, negro claro, negro medio claro, entonces se convertiría en ordinal. Y usted todas nominales las puede convertir en ordinales también si quiere, pero ¿cuándo es ordinal? Cuando tiene un orden. Bien, si no tiene orden, si está solita, es nominal. Pero si le puede poner un orden, entonces se convierte en ordinal, es simplemente eso. Bueno, en las variables cuantitativas, que sí son numéricas, dijimos también que hay dos clases, discretas y continuas. Les vamos a poner ejemplo de esas. ¿Cómo así que discretas y continuas? Entonces, discretas es cuando estamos hablando de un mismo número, un número solamente entero. Por ejemplo, la edad. Dice, no, tiene 20 años. Ya, eso es discreto. Talla. Entonces, no, la talla no la, vamos a poner, para poner otro ejemplo. Edad, 20 años. Vamos a suponer que usted está hablando de, en este caso es así, del peso de la persona. Sabemos que es masa física, ¿no? Y dice, no, que ella tiene 56 kilogramos. Así, cerrado. Entonces, fíjense que son números enteros. A eso se le llama variable discreta. Entonces, ¿cuándo es continua? Continua es simplemente cuando esa variable, y ahora les explico algo, cuando esa variable además de eso tiene comas. Por ejemplo, por eso le decía yo la talla. Por ejemplo, si usted la talla dice, no, que ella mide 1 metro, 60, 1,60 m. Fíjense que ya aquí aparece un decimal con coma. Entonces, cuando hay comas ya es continuo. Entonces, cuando es un solo número entero, hablamos de discreta, y cuando es así, es continuo. Usted podría ponerme acá que la temperatura, por ejemplo, es de 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. Así es discreta. Pero si la colocamos así,
ya estamos hablando de una variable continua porque tiene una coma, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar si es discreta, se puede poner en un solo número, o continua cuando generalmente se puede poner con comas. Aunque yo la temperatura en este caso la dejaría más que todo como discreta si es un solo número que voy a reportar. Entonces, ¿cuándo es discreta y cuándo es continua? ¿Cuándo es nominal? ¿Cuándo es ordinal? ¿Cuándo es cuantitativa? ¿Cuándo es cualitativa? Para que tengamos eso en cuenta en cuanto a los conceptos básicos. Bien, esto es para responder la tarea de variables, que es simplemente colocar una X si es cuantitativa, si es cualitativa o de qué tipo. Y lo que tiene que ver con población, muestra y variable como conceptos. La otra parte es la distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias se trata justamente de ordenar datos. ¿Sí? O sea, ¿qué se hace en la distribución de frecuencias? Ordenar datos. Y aquí empieza uno a utilizar la estadística para ordenar datos. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí vemos unos datos que se tomaron de una pequeña encuesta. Se les preguntó a las personas o se observó de qué color tenían el pelo. Entonces vimos que 2 personas tenían el pelo rubio, 6 personas el pelo moreno, 5 castaño y otro lo tenían pintado de verde. Listo. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Uno tiene que ver cuántas personas fueron en total, sumemos, ¿cierto? Entonces 7 más 5, 12, y 2, 14, y 6, hay 20 personas en total. Listo. Ese es mi total de personas. ¿Qué se busca con esto? Con esto lo que se busca es, primero que todo, poder hacer un gráfico básico. Porque yo puedo, en un gráfico básico, puedo poner esta información y puedo ver cómo se está comportando mis variables. Recuerden que las variables son lo que queremos saber, en este caso, el color del pelo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? En un gráfico sencillo, ¿verdad? Puedo colocar aquí número de personas y acá puedo poner el color del pelo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, estos datos acá. Puedo decir, bueno, el color del pelo rubio, ¿verdad? Que sería el primero. ¿Dónde lo pondríamos? Vamos a llevárnoslo para acá. Vamos a escribirlo aquí. Yo puedo poner rubio, ¿cierto? O poner moreno, en este caso. Castaño. Y les voy a mostrar algo. Verde. Entonces observen, si yo coloco esto acá y el número de personas acá, yo pudiera hacer esto. Rubio son 2 personas, ¿cierto? Pero observen entonces lo que tendría que ser acá. Tengo que poner mis datos en orden. Ya ustedes saben, en un plano cartesiano, 0, iría aquí 0, 1, aquí iría el 2, aquí iría el 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿verdad? En orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, rubio, si lo voy a colocar de esta manera, yo pudiera poner aquí una barrita que llegue de rubio, debe llegar apenas hasta el número 2. El moreno debe llegar hasta el número 6, si es con barras, ¿cierto? El castaño debe llegar apenas hasta el número 5. Fíjense que estoy haciendo un gráfico de barras horizontal, ahora lo hacemos de la forma convencional, quería mostrarles la otra forma. Verde debe llegar hasta el 7. Si le damos colores a eso, pues obviamente se nos va a ver mejor. Entonces, moreno, castaño, verde. Y ahí vemos cuánto hay de cada uno rápidamente con un gráfico de barras. Ahora, ese mismo gráfico de barras lo podemos hacer, y por eso digo que usted escoge la forma, pero lo importante es que coloque bien los datos, porque si yo coloco al revés, ¿verdad? También vamos a obtener la misma información, pero en modo vertical.
Es decir, colocando acá el color del pelo y acá el número de personas. Entonces podría colocar, por ejemplo, aquí también, ojo, desde el principio, porque hay que ser ordenado en el plano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Ese 7 iría un poquito más arriba, ¿verdad? Bueno, ordenando esto, entonces acá también debería colocar entonces los nombres. Rubio, ¿sí? Los que tenemos allá. Moreno, castaño y verde. Moreno, castaño y verde. Tendríamos esto acá. Entonces, rubio, hay 2, la barrita debe llegar hasta el 2. Moreno, hay 6, entonces la barrita debe llegar hasta el 6. Y vamos viendo la tendencia, ¿verdad? Castaño debe llegar hasta ¿dónde? Hasta el 5. Obviamente esto con una buena regla, con su paciencia. Y verde debe llegar hasta el 7. Obviamente deben ser bajos. Entonces, ya aquí podemos incluso darle un mismo color o varios colores, pero lo importante es que vamos viendo cuál es la tendencia y cuáles son las cantidades de cada uno de ellos en un gráfico sencillo. Por ahí comienza uno a entender esto de la frecuencia. Pero más de eso, además de hacer un gráfico como esto, nosotros también podemos hacer una distribución de frecuencias para observar más que todo porcentajes, para observar cómo se comportan los datos. Entonces ese es el ejemplo que voy a hacer ahora, que sería el taller 12. Observemos lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo que vamos a observar. El ejemplo dice así: estos datos que están aquí se recogieron en una encuesta. Entonces se hizo una encuesta o se recolectaron datos de la edad de los niños en una atracción de circo, ¿sí? Fíjense ustedes, se hizo esto en un circo, o sea, estaban allí y simplemente se miró cuál era la edad de los niños que estaban allí presentes, tanto en brazos o con la mamá, de varias edades. Y se llegó a esta conclusión, se tomaron estos datos. ¿Cuántos datos hay aquí? Si vemos el cuadrado hay 16 datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28 datos. Hay 28 datos. Lo primero que usted debe hacer es saber cuántos datos hay en total. En este caso hay 28 datos. ¿Listo? ¿Sí? 4 por 7. Tenemos esos datos y los vamos a hacer en una distribución de frecuencia. ¿Cómo se hace una distribución de frecuencias? Entonces, para hacer una distribución de frecuencias tenemos que hacer una tablita. ¿Sí? En esa tablita, la primera columna, voy a poner unas columnas. Una columna, después viene otra columna, después viene otra columna y una última columna acá, que es la distribución más sencilla que vamos a empezar. Entonces les voy a explicar qué va en cada una de esas columnas y es lo que ustedes tienen que hacer en su taller con los datos que les están dejando, ¿vale? Muy sencillo, presten atención. Bueno, en la primera columna vamos a tener algo que lo vamos a llamar así: clases. ¿Listo? Aquí vamos a tener algo que es F minúscula, ya les explicaré qué es F minúscula.
acá vamos a tener algo que se llama F mayúscula. Ya les explicaré también qué significa eso de F minúscula y F mayúscula. Aquí vamos a tener algo que se llama H minúscula. ¿Listo? Y sí, vamos a agregar otra columna para... Me faltó una aquí. Y la otra se llama H mayúscula. Entonces vamos a entender qué significa cada una de esas para hacer la distribución de las frecuencias. Oiga bien. Entonces, comienzo por la primera. Clases. ¿Qué son las clases? Son mis datos, los datos que yo tengo acá. Entonces, esos datos, como están allí en desorden, yo tengo primero, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Entonces, primero vamos a hacer ordenar los datos. ¿Listo? Lo primero. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esos datos? De menor a mayor. Si uno empieza a mirar los datos aquí y dice cuál es el menor y cuál es el mayor, entonces uno dice, bueno, aquí está el número 2, ¿verdad? Entonces comenzó el número 2. Si hay otro 2 por ahí, debo colocarlo también, pero no hay más número 2. Viene el que le sigue, que es el número 3. Hay uno por aquí y otro por acá. Observen. Si hay más 3 por ahí, no hay. Entonces, puedo irlo colocando incluso así. 2 veces el número 3. Después viene, vea, el número 4. Hay uno por aquí. 2, 3. Está 3 veces el número 4. Entonces lo coloco 3 veces. Pues estamos ordenando 1, 2 y 3 veces. Vendría el número 5 o en orden. Aquí una vez el número 5, no hay más nada. Entonces una vez el número 5. Vendría el número 6. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 2 veces. Entonces coloco el número 6 2 veces. Número 7 o el que le siga. 7 una vez. 7 por acá van 2. 7 por aquí van 3. Coloco el 7 que viene después del 6. Está 3 veces. Vendría el que le siga, en este caso el número 8 o uno posterior que le siga, si no aparece el siguiente. 1, 2, 3, 4 veces está el número 8. Entonces colocamos nuestro número 8 4 veces. 8, 8, ¿sí? Ahorrar tiempo. 4 veces el número 8. Bueno, después vendría el 9. Entonces tenemos 1, 2 y 3 veces el número 9. Entonces 9, 9, 9. Vendría el número 10, aparece una sola vez. Entonces el 10 aparece una sola vez. El número 11 aparece 1, 2, 3, 4 veces. Entonces 1, 2, 3 y 4 veces el número 11. Fíjense. Y el número 12 está 1, 2, 3 veces. Y el número 13 una vez. Entonces tenemos 3 veces el 12 y una vez el 13. Entonces, ya con esto tendremos los datos ordenados de menor a mayor. Y si los contamos, observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Debe concordar con los 28 datos que tenemos. Entonces, esas clases que estamos hablando acá son esos números que aparecen acá. Entonces, los vamos a colocar acá de menor a mayor, pero una sola vez. No importa que aparezca varias veces. Entonces, el primer número es el 2. Después viene el 3, ¿cierto? Ya se lo voy a colocar en orden acá para que se vea bien. Entonces, tendríamos primero el número 2, sin repetirlo. Porque obviamente ya sabemos cuántas veces se nos repite. Entonces, tenemos el número 2. Después tenemos el número 3. Tenemos el número 4, el 5, el 6, tenemos el 7, tenemos el 8, tenemos el 9, tenemos el 10, el 11
el 12 y el 13 son los datos que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces vean, vamos a completar la tablita aquí para que nos incluyan esos números. Entonces, esos son los números que tenemos. Fíjense que aquí están en orden del 2 al 13, pero incluso si faltara alguno no importa, usted va a colocar los que le aparezcan, pero en orden de menor a mayor. Yo coloco los que aparecen ahí sin repetir. Ahora, esta F minúscula que aparece aquí, en la segunda columna, se llama frecuencia. Frecuencia. ¿Qué significa eso de frecuencia? Frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta o F minúscula son las veces que se repite el dato. O sea, ¿cuántos datos hay? Entonces ya nosotros ese dato lo tenemos. Fíjense que ya sabemos que el número 2 apenas se repite una sola vez. El número 3 se repite 2 veces. El número 4 se repite 3 veces, ¿cierto? Entonces ya esos datos los tenemos, pues simplemente los vamos a colocar acá. Entonces sabemos, el número 2 se repite una vez, para que quede cuadradito. El número 2 se me está repitiendo una vez, el número 3 2 veces, el número 4 3 veces, el número 5 una vez, el número 6 se repite 2 veces, el número 7 se repite 3 veces, el número 8 se repite 4 veces, el 9 se repite 3 veces, el 10 una vez, el 11 4 veces, el 12 3 veces y el 1 3. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo las repeticiones y las sumo, me debe dar también 28 datos, en este caso que hay, que es el total. Observen para que vean. Si usted suma 1 más 2, 3, más 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 1, 28. O sea, esto siempre debe dar el número total de datos, que en este caso es 28. Y así usted comprueba que va bien, ¿sí? Que no omitió ninguna de las repeticiones. 28 datos. Bien, ya tenemos el total, que es 28. Entonces, ahora, esta frecuencia que tenemos acá, que es la frecuencia acumulada, es algo muy sencillo. Es simplemente ir sumando en zigzag esto. Vean. Yo coloco aquí este numerito que es el 1 y le sumo el que viene que es el 2. De 1 más 2, pues 3. 3 más 3, 6. 6 más 1, 7. 7 más 2, 9. Sí, voy colocando todo acá. 9 más 3, 12. 12 más 4, 16. Estamos sumando como que dice acumulando. 16 más 3 daría 19. ¿Sí? Ahora corregimos estos números bien. 19 más 1, 20. 20 más 4 sería 24. 24 más 3 daría 27. Y 27 más 1, que es 28. O sea, esto aquí también debe dar el total de datos, que en este caso es 28 datos, para uno saber que va bien el conteo. ¿Listo? Bueno, esta que viene ahora se llama frecuencia relativa. También es muy sencilla, son los porcentajes de la frecuencia, esta H relativa, son los porcentajes de cada uno. Es decir, ¿cómo se van a calcular? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos cada numerito de la frecuencia, en este caso el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, el 4, el 3, el 1, el 4, el 3, el 1. O sea, cada uno de ellos. Y vamos a hacer esta operación. Vamos a coger el primero, que es 1. O sea, el número de veces que está este número, ¿verdad? 1. Lo dividimos entre el total de datos, que es 28 datos. Entonces, 1 entre 28, lo que me dé, por 100. Me da 3.57. Entonces ese es mi primer valor ahí, 3.57. Después voy con el segundo número, en este caso es el 2. Entonces 2 entre 28, siempre entre 28 o entre el total de tus datos, lo que me dé por 100. Da 7,14. Entonces 7.14 o 0,14. Vendría el 3.
Hacemos la misma operación. 3 entre 28 por 100. Mire cuánto da. 10.71. Y así hacemos con cada uno hasta que completemos toda la tabla. Estoy colocando punto o pues de coma. 10.71 para tener todos estos porcentajes. Estos son porcentajes: 3.5%, 7.1%, 10.7%. Y quedaría algo así. Ya la tabla más ordenada. Observen, aquí tendríamos las clases, que son nuestros números, ¿verdad? El número a veces que se repite cada uno, la acumulada, que fue la suma que hicimos, en zigzag por decirlo así, y acá el valor que da de dividir este número entre 28 por 100, este número entre 28 por 100, este número entre 28 por 100, me da todo esto. Cuando yo sumo todos estos datos, eso me debe dar 100, porque es el 100%. Aunque a veces, como dejamos decimales, puede que te dé 99 punto tanto. También es válido porque a veces hay decimales que uno no toma. Bien, ¿para qué me sirve esta tablita? Como nosotros estábamos viendo las edades, ¿verdad? Que de esos niños que estaban ahí. Fíjate que si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿cuántos niños de 7 años había? Tú de una vienes aquí, me dices, de 7 años había 3. De una, ¿ves? ¿Cuántos niños de 5 años había? Había uno solo. ¿Cuántos niños había de 2 años? Había uno solo. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos niños había de los 2 a los 6 años? O sea, todo esto. Usted viene y suma todo esto. Dice, bueno, de 2 hasta 6 años había 1, más 2, 3, más 3, 6, más 1, 7, más 2, 9, más 3, 12. O si no, lo mira acá directamente, ¿ves? Yo ya sé que todo esto hasta aquí suman 12. Dice, bueno, había 12 niños entre los 2 y los 7 años. ¿Sí ven? O sea, la tabla me permite dar esos datos rápidamente. Ahora, ¿para qué me sirven los porcentajes? Si yo le pregunto, ¿qué porcentaje de niños había con 10 años? Dice, de 10 años eran el 3%. ¿Cuántos niños de 8 años había en porcentaje? De 8 años habían el 14%. Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles eran los mayores porcentajes de niños ahí en edad? Uno dice, bueno, los mayores son este y este, ¿verdad? O sea, los niños de 8 años y los niños de 11 años eran los que mayor porcentaje representaban ahí, por decirlo así, individualmente. O sea, eso me permite a mí sacar esas conclusiones. Pero para nuestro taller, nosotros lo que nos piden es una gráfica de frecuencia. Entonces, solamente vamos a utilizar estas dos columnas. Aunque yo explique todas las demás, las que vamos a utilizar en este caso para el gráfico son estas dos. Y es muy sencillo lo que vamos a hacer. Las clases y las frecuencias. ¿Listo? En este caso son las edades de los muchachos. Entonces, las clases que para nosotros son la edad del muchacho. La edad. Y acá vamos a colocar la frecuencia F minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles datos van acá en la F minúscula? Ya sabemos que está el 1, el 2, el 3, el 4. Son los números que aparecen ahí. Entonces, ya sé que voy a comenzar mi conteo desde 0, ¿cierto? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso no necesito muchos, pero sí hay que colocarlos en orden siempre. Y también dependiendo de la escala, porque si tenemos una escala, por ejemplo, 100, 200, pues no voy a comenzar de 0, 1, 2, sino de 10 en 10, de 100 en 100, de 20 en 20, de acuerdo a las necesidades que uno tenga. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos nuestros datos, a colocarlo acá. Necesitamos esto. El 0, el 1, el 2, el 3,
y el 4, que es lo que necesitamos por ahora. Bueno. Y acá tendríamos las edades, ¿verdad? ¿Cuáles son las edades? Recuerden, las edades serían estas que tenemos acá en orden. Entonces, también las tenemos ahí. 2, voy a comenzar desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recuerde que incluso usted de pronto le pueden dar como dato, le pueden dar cualidades como hicimos en las barras. En este caso la edad es numérica y por eso tabla de frecuencia es numérica. Bueno, entonces, gráfico de frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso no vamos a hacer barras sino puntos. Entonces, el 2 con el 1, el 2 con 1F, ¿verdad? El 3 con el 2, entonces el 3 con el 2, observemos. El 4 con el 3, entonces el 4 con el 3. El 5 con el 1, o sea, acá abajo también 5 con 1 quedaría aquí abajito. El 6 con el 2, entonces 6 con 2. El 7 va con 3, entonces 7 va con 3. 8 con 4. Obviamente esto ustedes lo van haciendo con mucha calma, con su regla, su cuaderno. El 9 con el 3. El 9 y 3 iría acá. Fíjense cómo se va comportando. El 10 con el 1 quedaría acá abajito también. El 11 con el 4 quedaría ahí arriba. El 12 con el 3 quedaría aquí. Y tenemos el 13 con el número 1 que también quedaría acá abajito. Entonces ya ahora yo sí puedo unir estos puntos, ¿verdad? Me queda algo así, vean. Sería un gráfico de frecuencia, o sea, me está mostrando cómo va la tendencia de las edades, cómo baja y cómo sube. Pero me muestra los picos y los bajos. Por ejemplo, los picos, en este caso, son las frecuencias más altas. ¿Quiénes la tienen? Entonces observamos los de 8 años y los de 11 años. ¿Quién tiene los picos más bajos? Observen. Los de 2 años, por ejemplo, son bajitos. ¿Quiénes están en el medio, etcétera? Ahí eso nos permite observar. Entonces, aunque hemos explicado toda la tabla, la que vamos a utilizar para la gráfica son apenas las clases y la F. Listo, de esta forma tan sencilla. Observen el video, pausenlo, repítanlo, para que vean cómo se hacen los cálculos. Esto más adelante lo podemos ver, pero lo que me interesa son apenas estas dos primeras, pero sí quería explicarles la tabla en más completitud. Y fíjense que no llegamos a la H mayúscula, pero que igual más adelante podemos explicar. ¿Vale? Entonces espero que sea de mucho provecho, que les rinda mucho para que puedan hacer sus talleres de esta forma. El procedimiento y es bastante sencillo mientras lo practicamos. Bendiciones.